Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy continuamos con el tema de el enfoque científico en la resolución de problemas. Vamos a seguir hablando del método científico. En los videos anteriores hablamos acerca de las etapas. Nos enfocamos mucho a cómo se realiza una investigación siguiendo pues este método del que hemos hablado, y en este caso vamos a ver cuáles son los pasos que se siguen para aplicar este método pues en alguna investigación. En los videos anteriores, las etapas eran bastante largas y, por ejemplo, tuvimos que dividir ese tipo de videos en varias partes debido a que nos introdujimos de una forma más amplia en todo lo que ocurría. Pero en este caso, cuando hablamos acerca de los pasos, son un poco más sencillos, son solo 6 pasos y son los que vamos a seguir cuando estamos analizando pues un fenómeno. Estos 6 pasos son una forma global de todo lo que hablamos y lo que estudiamos en los videos pasados. Entonces, en esta parte vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero de los pasos es observar. En este paso, bueno, vamos a utilizar nuestros sentidos y para poder observar y obtener información. En este caso, la observación consiste en realizar una descripción detallada y recoger datos de la realidad para realizar un examen riguroso y detallado de los hechos. Entonces, en la observación, nosotros vamos a dedicarnos a describir qué es lo que está pasando con el fenómeno que vamos a estudiar. Y podemos utilizar diferentes cosas. Podemos utilizar nuestros sentidos o también podemos hacer anotaciones y obtener datos que son importantes para los posteriores pasos que nosotros vamos a realizar. En esta parte, nosotros vamos a identificar cuál es el problema o tema que va a ser relevante como un objeto de investigación. En este primer paso, vamos a observar lo que pasa en el mundo y vamos a prestar atención específicamente a algún problema o algo que sea de nuestro interés, que sea importante que nosotros estudiemos y que aumentemos el conocimiento acerca de ello. Porque si recordamos, el fin de una investigación es que haya más conocimiento del fenómeno que se está estudiando. Entonces, este primer paso nos va a ayudar a descartar ciertas cosas que no sean tan útiles y también para identificar pues cuál será ese objeto o ese algo que nos va a dar la investigación en lo que vamos a centrar nuestra atención. Entonces, el segundo paso va a ser formular la pregunta de investigación. Una vez que nosotros ya observamos y bueno, descartamos aquellas cosas que no fueran útiles, vamos a comenzar a plantear una pregunta a partir de los datos que observamos. Es decir, una vez que identificamos el fenómeno que nos interesa conocer, vamos a plantear la pregunta. En esta pregunta, nosotros debemos de tratar de ver qué es lo que necesitamos saber de ese fenómeno. Por ejemplo, si yo elijo como a través de la observación, me interesó, por ejemplo, algún comportamiento de un fenómeno físico, como podrían ser las ondas, eso sería la observación. Comenzar y ver qué son las ondas, observar cómo se comportan, lo que puedo apreciar con mi vista, lo que puedo obtener experimentalmente a partir de mediciones, pero va a llegar un momento en el que yo voy a decir, bueno, yo tengo datos, pero ¿qué es precisamente lo que yo quiero conocer? Esa es la parte en la que formulamos la pregunta. Debemos de plantear una pregunta en la que pues será el será el pilar de toda la investigación, será lo que se busca responder a través de ella. Esta pregunta debe de tener solución y también es necesario que sea formulada en términos adecuados, o sea, debe tener una buena formulación, porque así como hay preguntas que no son muy específicas, si nosotros no formulamos bien una pregunta, pues nuestra investigación no va a tener un fin claro. Esa es una parte muy importante que debemos tomar en cuenta. Como tercer paso, tenemos formular la hipótesis. Si nos recordamos de los videos anteriores, dijimos que la hipótesis era la parte en la que nosotros proponíamos una posible explicación al fenómeno que estamos observando. Es decir, la hipótesis va a ser la respuesta hipotética, o sea que la suposición que vamos a hacer que es una respuesta a la pregunta de la investigación que formulamos en el paso pasado. Entonces, en este paso, la hipótesis es un poco más compleja porque debemos de empezar a correlacionarla con las variables. Si nosotros recordamos, las variables son aquello que nosotros vamos a medir y de lo que nos interesa conocer su comportamiento.
Entonces, esto lo explicamos también en los videos pasados de una forma más detallada. Pero bueno, cabe destacar que en la hipótesis es importante que se contraste o que se rechace, y esto va a depender del siguiente paso. Pero bueno, la hipótesis es esa posible explicación. Recuerda que debe de estar bien formulada y que debe tener coherencia con todos los pasos anteriores. Es decir, si nosotros tenemos una cierta pregunta, la respuesta a esta pregunta debe tener lógica con lo que estamos buscando. Si nosotros planteamos una hipótesis que no tiene relación con la pregunta, simplemente es una hipótesis que no nos va a servir de nada. Entonces, mm, por ejemplo, si nosotros planteáramos una investigación en la que habláramos acerca, por ejemplo, de algo estadístico, digamos que queremos saber cuál es la relación que hay entre la edad de ciertos jóvenes y el tipo de camisa que compran. Podemos decir que a ciertos jóvenes, bueno, nuestra idea podría ser que a ciertos jóvenes les atrae cierto tipo de camisas dependiendo de unos ciertos rangos de edades. Entonces, la hipótesis sería la explicación que nos dice que, por ejemplo, los jóvenes sí se sienten atraídos más por un cierto tipo de ropa que por otro tipo. Esa podría ser una especie de hipótesis. Entonces, en este caso, la pregunta sería, ¿qué relación tiene el tipo de ropa con los jóvenes que la consumen? Entonces, observa cómo la respuesta debe tener una cierta relación con lo que estamos hablando, porque si no, simplemente este paso, pues esa hipótesis no nos llevaría a ningún lado. Una vez que nosotros ya planteamos la hipótesis, debemos de comprobarla para saber si la aceptamos o la rechazamos. Para ello, nosotros debemos realizar un experimento. Vamos a tratar de recrear ciertos escenarios controlados en los que nosotros vamos a comprobar empíricamente pues esa hipótesis. Vamos a obtener datos nuevos y a partir de esos datos nuevos vamos a interpretarlos y vamos a utilizarlos para responder la pregunta y ver si la hipótesis cuadra con lo que estamos viendo. Es decir, es una parte en la que vamos a comparar las suposiciones que tenemos con lo que nos está mostrando la realidad. Entonces, si por ejemplo mi hipótesis no tiene que ver nada con lo que está plasmando la realidad, es decir, lo que estoy obteniendo a partir de un experimento que yo estoy controlando, pues entonces esa hipótesis sería rechazada. Y bueno, es una parte importante el poder diseñar y planificar un experimento, ya que debemos de tomar en cuenta muchas consideraciones de acuerdo al fenómeno que estemos estudiando. Como quinto paso, pues tenemos analizar los resultados del experimento. Entonces, en este paso vamos a validar o refutar la hipótesis a partir pues de esa información que nosotros obtuvimos del experimento y que vamos a interpretar. Entonces, si es la hipótesis se tomara como válida, pues esta podríamos utilizarla para redactar nuevas teorías y leyes, es decir, la tomaríamos como que es algo real y podemos basarnos para crear nuevo conocimiento a partir de ella. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la hipótesis no la tenemos que rechazar? Es decir, la hipótesis no es lo que estamos observando en la realidad, no tiene relación la explicación que nosotros tratamos de darle con lo que vemos que ocurre en la realidad. Pues esta hipótesis no nos va a servir y tendremos que formular una nueva. Entonces, cuando nosotros aceptamos una hipótesis, podemos aumentar el conocimiento porque formamos nuevas leyes y teorías. Pero si la hipótesis la rechazamos, pues tendremos que volver a plantear una nueva hipótesis. Es decir, con lo que obtuvimos en ese nuevo experimento, vamos a contrastar y ver qué cosas nuevas estamos quizá no tomando en cuenta y que pueden ser útiles para dar esa explicación. Y es ahí donde formulamos una nueva hipótesis. Decimos, ah, bueno, tal vez esta no era la razón por la que ocurrió el fenómeno que observé, pero puede ser que esta razón sí sea la correcta. Entonces, cuando analizamos esta parte de los resultados es muy importante porque a partir de ella pues vamos a ver si la hipótesis se puede rechazar o no. Y como último paso, pues de este método científico son las conclusiones, es decir, en las conclusiones se va a anotar todo lo que se obtuvo o todo lo que se aprendió a partir de la investigación, es decir, qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, la hipótesis fue correcta, no fue correcta, en qué observaciones pudimos tener, todo. Entonces, en estas conclusiones vamos a anotar todo eso que vimos y es la parte en la que nosotros vamos a redactar pues algún escrito o algo que podamos utilizar para poder comunicar pues esta información, ya sea a través de publicaciones científicas o presentaciones como conferencias o bueno, muchas formas de expresar esta información.
Esta parte es muy importante porque pues es la parte que culmina todo el trabajo. Aquí es donde se plasma todo lo que descubrimos y es en sí la información que va a ser pública para las personas. En caso de que la hipótesis pues sea confirmada o no, aquí vamos a hablar acerca de eso. Entonces, una vez que hemos hablado acerca de estos pasos, bueno, te propongo realizar esta actividad. En- Te pongo aquí 6 descripciones y estas 6 descripciones corresponden cada una a uno de los pasos del método científico. Tú tendrás que escribir a qué paso corresponde cada descripción. Por ejemplo, la primera descripción dice, en este paso se escriben los datos que encontraste al realizar tu experimento. En esta parte, bueno, esta descripción, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me suena que esta descripción corresponde al paso de conclusiones. Entonces, anotarás que esta descripción corresponde a ese paso y bueno, así con todas estas afirmaciones. Entonces, debes de relacionar cada descripción con lo que hablamos de el paso del método científico. Entonces, espero que este video te haya sido de ayuda, que haya sido útil para ti y bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta luego.